de Mateo dice, van a darse cuenta que es un encuentro que el Señor Jesús tiene con un hombre que le trae un hijo endemoniado. El Señor tenía 12 discípulos. Si nosotros miramos en el capítulo 10 y el versículo 1 de Mateo, vamos a encontrar cómo el Señor manda a los discípulos a divulgar el reino de Dios y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Si nosotros buscamos en Lucas el capítulo 10 y el versículo 17, vamos a encontrar a los discípulos que vienen contentos y le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice: no se pongan tan contentos porque se les sujetan los demonios. Pónganse contentos porque el nombre de ustedes está escrito allá en los cielos. En medio de todo esto, el Señor Jesús lleva a 3 discípulos, los más allegados a él, Pedro, Jacobo y Juan, al monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración la palabra dice que se transfiguró. ¿Qué habrá sido aquel momento cuando aquellos 3 tuvieron oportunidad de ver al Señor Jesús glorificado? Aparecieron aquellos 2, Moisés y Elías, pero el centro de todo no son ni Moisés ni Elías apareciendo, sino el Señor Jesús glorificado. Con todo este antecedente, los discípulos tienen que atender a este hombre que viene y le dice, versículo 14, versículo 15, tengo un hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Con todos los antecedentes que mencionamos, con la autoridad que el Señor Jesús les dio, con la alegría por ver que muchos demonios se habían sujetado, aquel hombre viene con su hijo, un hijo dice la palabra lunático, y alguna aclaración dice que es algún daño en el cual tiene injerencia la luna. No sé si es verdad lo que yo leí, pero dicen que un hombre lunático padece de algún mal con una vinculación de la luna en este daño, Y por lo que nos damos cuenta, si el padre decía la verdad, muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, nos damos cuenta que tendría una especie de epilepsia, que por momentos, no en el lugar donde a él le gustaba, se caía, y bueno, y el problema del hombre es que los discípulos no le habían podido sanar. Le agrego a estos antecedentes que nosotros vimos que en Mateo 28, los versículos 18 al 20, Jesús les dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y entonces los manda a realizar la gran comisión. Pero ¿cuál es el daño que el Señor Jesús les dice a los discípulos? Dice la palabra de Dios en el versículo 18, primero Jesús en cierta manera dijo: oh generación incrédula, echó parte de la culpa del problema a la incredulidad. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo se de soportar? Traédmelo acá. Y el Señor Jesús había dicho que Él no echaba a ninguno de los que querían venir a Él, porque Él amaba a todos. La frase es, ninguno, no me viene ahora a la mente, ninguno que a mí viene lo echaré, no lo echo fuera. Y por supuesto a este hombre con este problema tampoco lo echó fuera. Pero el Señor Jesús después se reunió con sus discípulos y sus discípulos le trajeron el problema. ¿Cómo es que hicimos tanto? Los demonios se nos han sujetado y cuando aparece este hombre no podemos hacer nada. ¿Y cuál es el detalle que el Señor Jesús les marca? El Señor Jesús les dice, en primer lugar ellos lo trajeron a los discípulos. Es como si pensáramos nosotros que lo trae a la iglesia el hombre. Y en la iglesia no pueden hacer nada. Pero la solución viene cuando él quiere ver al Señor Jesús directamente. Así cara a cara. Como una persona que es pecadora debería ser para ser salva, ¿no es cierto? Enfrentar al Señor Jesús. Y entonces, después de ver el fracaso de lo que podríamos decir es la iglesia, el Señor Jesús mismo atiende a este hombre y sana a este muchacho, y la palabra de Dios dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Él quiso buscar una solución, en primer momento sin el Señor, pero cuando fue al Señor, él allí encontró la solución. El Señor había dicho, el que a mí viene no le echo fuera. El Señor intervino y reprendió al espíritu inmundo, dice la palabra, y el espíritu inmundo salió. Y este quedó totalmente sano desde aquella hora. Estaba mirando en este asunto que tiene que ver con los demonios, cómo muchas veces el endemoniado hace que una persona sea muda. Y cuando es sanado, empieza a hablar otra vez. Como que uno de las evidencias a veces de que una persona está endemoniada es que no puede hablar. Hay algunos pasajes de la Escritura que nos dicen claramente es esto. Pero cuando aparte los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. El detalle de la fe es el elemento fundamental en la vida de un creyente. La fe es la que le da salvación por medio de Cristo, pero le da una fe incipiente para que él empiece a crecer en tener fe. Aquellos que estaban con el Señor Jesús aprendieron de él directamente lo que era tener fe y los fracasos por no tener fe, así como le ocurrió a Pedro cuando empezó a caminar arriba del agua y falló su fe. Y el reproche del Señor Jesús, ¿por qué dudaste? ¿Por qué empezaste a mirar para otro lado en vez de mirarme a mí? Y aquí el Señor Jesús, el reclamo que hace es, por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. Y hermanos, si hay un detalle fundamental para que un creyente pueda llegar a ser un buen discípulo del Señor Jesús, el detalle está en que su fe crezca, que su fe sea el elemento
clave en su vida de relación con Dios. Que en esta fe él consiga lograr para las necesidades que tienen que ver con la obra en primer lugar y también las que tienen que ver con su familia, con aquellos que le rodean, con todos aquellos que son en cierta manera una preocupación para su vida. Santiago en el capítulo 5 y los versículos 18, 17 y 18 dice que hay que orar no dudando nada. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el problema es vuestra poca fe. Y poca fe quiere decir que tenía que haber algún detalle de duda en el corazón de ellos. Si la fe hubiera estado fuerte, esto no hubiera ocurrido. Y hermanos, en nuestra vida personal, la fe tiene que crecer. Y si no estamos creciendo, no vamos a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Cuando nuestra fe crece y crece a través de la palabra de Dios y de la oración, podemos emprender para el Señor cosas grandes y llegar a tener lo que yo llamo una fe positiva. ¿Cuántas veces nosotros venimos pensando, va a llover, va a haber poca gente, a lo mejor como es tarde algunos no vienen, y una serie de cuestiones que atentan contra nuestra fe? Y es distinto si nosotros decimos, como me dijo una vez un predicador, le pregunté yo, cuando llueve, usted viene y predica. Era un hermano que ahora falleció y me dice, si yo voy y hay otra persona, es porque está el Señor y yo tengo que predicar siempre. Pero lo positivo de la fe es ir con una conciencia clara que si el Señor está, las cosas van a ser como Él quiere que se hagan. Y no hay otra manera de crecer en fe que la palabra de Dios y la oración. Y la oración personal. Es bueno que estemos en la reunión de oración, el Señor se agrada de ver a los creyentes orar, pero es fundamental que haya una relación particular. Es lindo en un matrimonio, le comentaba el otro día a mi señora que hay cosas que tenemos que orar los dos juntos. El Señor Jesús, uno de los desafíos fue, si dos de ustedes se convinieren en toda cosa que pidieren, dijo el Señor Jesús, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en un matrimonio se dan justamente esas posibilidades. Son dos, lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en pedir una misma cosa, que sea la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor Jesús es sagrada y el Señor Jesús va a dar la respuesta. Él a la diestra del Padre es nuestro abogado para interceder por nosotros. Pensar siempre en positivo. La frase del versículo 21 de este capítulo 14 es muy significativa. Dice el Señor Jesús, este tipo de problemas, este género no sale sino con oración y ayuno. Y las dos cosas, el ayuno es similar a velar. Nosotros, por lo menos yo no me he dedicado a ayunar nunca, ¿no es cierto? Pero respeto a los que ayunan y hay personas que me han comentado que el ayunar para orar produce una bendición interior especial, porque uno se concentra más en aquello que tiene que estar viviendo. Pero yo les animo, hermanos, para que todos juntos crezcamos a través de la palabra de Dios y de la oración particular.
¿Cuánto tiempo le dedicamos ahora a la oración en nuestra vida particular? 1 hora, 2 horas. Los hombres que lograron triunfos espectaculares eran personas que oraban mucho. No había nada que les hiciera decir: yo no tengo este problema, no voy a orar. Daniel, cuando el rey había promulgado ese decreto que nadie más tenía que pedir a ningún dios, abría las ventanas de su casa y oraba igual. ¿Y cuál fue el resultado? Le enseñó al rey que había sacado ese decreto que el Dios que él tenía podía cerrar la boca de los leones y él salir del lugar donde lo habían arrojado tal cual como había llegado. Les animo, hermanos, a que todos juntos oremos más. Y oremos siempre en positivo. El tema de lo negativo es una cosa que no se condice con la oración. El tema de enfrentar algunas de las actividades que tenemos pensando que no van a andar no es lo que la palabra de Dios presenta para un creyente. Pensar en positivo es: estoy detrás de algo que sé que es la voluntad de Dios, estoy pidiéndole al único que puede hacer las cosas bien que lo haga. Tengo que empezar a darle gracias, porque sé que Él lo va a hacer. Cuando yo estaba preparando estos pensamientos, tengo un almanaque en casa, de esto que se le arranca el número, y lo trajimos para saber el día que vivimos, pero nunca nos vamos, a veces arrancamos un mes entero. Y este día, cuando yo estaba haciendo esto, fui y arranqué uno. Y lo que tiene lindo es que en la parte de atrás tiene cosas que muchas veces son interesantes. Y esto que encontré este día, preparando esto, me pareció doblemente interesante. ¿Saben lo que dice acá atrás? Con fe, una muralla es una telaraña. Sin fe, una telaraña es una muralla. Con fe, una muralla es una telaraña. Con fe. Sin fe, una telaraña es una muralla. Que el Señor nos dé fuerza para tener fe, para cultivar la oración en nuestra vida particular y para tener el gozo de poder darle a Dios la gloria. Él espera que las respuestas a nuestra oración tengan una repercusión en nuestra vida, que le den a Él la gloria. Él siempre merece toda la gloria. Y es nuestro deber, teniendo un elemento así tan importante como este. ¿Qué sería un creyente sin oración? ¿Lo pensaron alguna vez? Un creyente solito, sin tener a quien pedirle lo que él necesita. Vamos a seguir orando, hermanos, por las cosas que tenemos que orar. Les quiero pedir una